Taller 3 de control de contaminación atmosférica. En este taller haremos la comparación de la normativa con los resultados antes calculados en las emisiones de las termoeléctricas. Para esto necesitamos saber cuáles son las normativas de emisión y su procedimiento. El Decreto Supremo número 13 asociado a las termoeléctricas y el Decreto Supremo número 29 asociado a las incineradoras. El Decreto Supremo número 13, en resumen, tiene por objeto controlar las emisiones al aire de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y mercurio, con el fin de prevenir y proteger la salud de las personas y el medio ambiente. Este decreto tiene una tabla donde se pueden apreciar los valores exactos que permite emitir la norma como máximo, sean combustibles sólidos, líquidos o gaseosos. También están definidas para las fuentes emisoras antiguas y nuevas, y para el caso del mercurio se tiene una única tabla para las fuentes emisoras nuevas y antiguas. El Decreto Supremo número 29 establece normas de emisión para instalaciones de incineración, coincineración y coprocesamiento, y se deroga el Decreto número 45 que establece la norma de emisión para las instalaciones de incineración para que utilicen combustibles distintos a los tradicionales, prevenir los actos negativos sobre la salud de la población y los recursos naturales derivados de las emisiones tóxicas provenientes de los procesos de incineración. En el taller anterior se obtuvieron algunos errores de cálculo de balance de materia, con excepción del NOx. En las emisiones del dióxido de azufre se tiene una emisión total de 264,9838 kilotoneladas por año. El error fue no haber multiplicado por el peso molecular del dióxido de azufre. Para hacer los cálculos se utilizaron los resultados entregados por el profesor, que son los valores a los que deberíamos haber llegado en el balance. Luego de esto, hay que saber cuáles son los parámetros entregados por la norma para hacer un buen cálculo. Aquí se tienen los parámetros entregados para los óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y material particulado. Tenemos que saber también cuál es la prioridad de los contaminantes, que están en ese orden. Para calcular la concentración referencial de cada contaminante es necesario conocer algunas fórmulas que nos ayudarán, como la variación de Le Chatelier y la fórmula de los gases ideales. Entonces lo primero que hacemos es calcular el volumen referencial, que sirve para calcular las concentraciones de NOx, SO2 y MP10. Para calcular el volumen referencial es necesario calcular el volumen referencial afectado por la temperatura, humedad y oxígeno. El volumen referencial de temperatura es equivalente al volumen inicial por la temperatura de referencia partido por la temperatura operacional, dando un valor de volumen referencial de temperatura de 0,68 metros cúbicos. El volumen referencial de humedad se calcula multiplicando el volumen operacional por 100 menos el porcentaje de humedad operacional y todo partido por 100 menos la humedad referencial, dando un valor de 0,877. El volumen referencial de oxígeno se calcula multiplicando el volumen operacional por 21 menos el oxígeno operacional y todo partido en 100 menos el oxígeno referencial. Pero antes de esto hay que corregir el porcentaje de oxígeno, ya que se modificó la humedad teniendo en cuenta la siguiente proporción. Donde el porcentaje a reemplazar es 11,86% y dando un valor final de 0,363 metros cúbicos. Luego de estos valores se tiene que multiplicar para dar el volumen referencial final, que es 0,363 metros cúbicos. Luego el valor de concentración referencial se calcula con la multiplicación de concentración operacional por el volumen operacional y todo dividido por el volumen referencial. Esto se hace para los 5 parámetros.
Y los resultados son para el NOx 1654,29 miligramos sobre metro cúbico, para el mercurio 0,017 miligramos sobre metro cúbico, para el dióxido de azufre 23.877,11 miligramos sobre metro cúbico y para el material particulado 62,29 miligramos sobre metro cúbico. Con estos valores se puede comparar los valores límites de las normas establecidas en los decretos supremos número 13 y 29 y se puede calcular el porcentaje de reducción que es necesario para cada contaminante. El único contaminante que cumplió con la norma fue el mercurio. Los porcentajes de reducción para el NOx, SO2 y MP10 son el 69,77%, el 98,33% y el 30,22%.